Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. En este viernes 4 de agosto se propone a nuestra contemplación el pasaje del Evangelio del capítulo 13 de San Mateo, versos del 54 al 58. Lo primero que señala el Evangelio es que Jesús llega a su tierra y se pone a enseñar a la gente en la sinagoga, lo cual es muy inusual, porque quienes enseñaban en la sinagoga pues eran los escribas o fariseos. Jesús no es ni escriba ni fariseo. Y dice el evangelista que todos estaban asombrados y se preguntaban de dónde habría sacado la sabiduría y los poderes milagrosos. Claro, si alguien enseña, pues es lógico que la gente se cuestione. Pero veamos, la sabiduría. La sabiduría no solo podría venirle de lo que hubiera aprendido como hombre. La sabiduría definitivamente viene de su ser de Dios, complementada con lo que aprendió de hombre. Y los poderes milagrosos definitivamente no se le pueden atribuir a ningún ser humano. Entonces los poderes milagrosos son de Dios. Sin embargo, frente a esta pregunta que es profunda, viene una pregunta dubitativa. ¿Acaso no es el hijo del carpintero? Es decir, como diciendo, ¿que no es de nuestro pueblo? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Entonces identifica a la Virgen María como su madre. Y a sus hermanos, no porque sean hermanos carnales, recordemos, sino porque son sus primos hermanos, Santiago, José, Simón, Judas. De la misma forma, ¿que no viven entre nosotros todas sus hermanas? Es decir, la gente descubre su origen familiar. E insisten, ¿de dónde ha sacado todas estas cosas? Claramente, la profecía de nuestro Señor está inspirada por su sabiduría y no solo por los milagros. No viene ni de su oficio ni de su rango sanguíneo. Pero señala el evangelista una frase que es taxativa, que es radical. Se negaban a creer en él. Es decir, pese a la enseñanza, pese a la sabiduría, pese a los milagros, se niegan a creer. Y entonces Jesús da esta enseñanza. Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa.
No es que no se pueda profetizar en la familia y en la comunidad, pero hay un desprecio, hay una negativa, como se dice. Y termina este pasaje diciendo: no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. No hizo muchos milagros, pero sí hizo milagros. Es decir que había incrédulos, pero también había gente creyente. Y esta es un poco la situación de la iglesia. ¿Por qué? Porque está en el mundo para enseñar. Está en el mundo para transmitir la fe y de alguna manera también para continuar la obra milagrosa del Señor Jesús. Pidámosle al Señor que no nos neguemos a creer, que no despreciemos la enseñanza de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo.